Amén. Bueno, continuamos hoy con esta serie que tiene como título Cristianismo híbrido. Arrancamos con la introducción, tratando de ubicarnos en tema. ¿Por qué el título y el subtítulo? ¿Se acuerdan? Porque eso de que puede ser, porque aparece un interrogante ahí, ¿no? Antesala de la apostasía o apostasía disimulada. Ya ese planteo nos lleva a definir términos. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos a ver qué es esto de la apostasía? ¿Qué es la apostasía? ¿Qué significa la palabra apostasía? Abandono de la fe, alejarse. Pero habíamos visto que hay un detalle ahí en esa definición, que no necesariamente uno tiene que apartarse del mundo, de la iglesia, que irse al mundo, negar a Dios y volverse atrás. Porque la apostasía muchas veces es un proceso que comienza dentro de la propia iglesia, que puede estar sucediendo sin necesidad de salir de la iglesia, de salir de una congregación. Hablamos también de que existe un término, un título, que se conoce como la iglesia apóstata. ¿Qué es la iglesia apóstata? ¿O con quién se asocia? Con una falsa doctrina, y normalmente se le identifica ¿con quién? Con Roma o con la Iglesia Católica, y se la denomina apóstata por la idolatría puntualmente, ¿no? Pero solamente la Iglesia de Roma es apóstata. Ahí es donde tenemos que poner las barbas en remojo. Tenemos que pensar que hay cosas que suceden dentro del mundo cristiano o del cristianismo y que las balas nos pegan cerca. Bueno, y estuvimos hablando, definiendo eso, hablando también sobre la hibridez. ¿Qué significa? Bueno, todavía no entramos bien en ese punto, pero hablamos de lo que es unismo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque normalmente aquellos que tenemos la fe en Jesucristo se los denomina cristianos, y a los que siguen eso o a ese tipo de doctrina se le dice cristianismo. Y habíamos visto lo que es unismo según la gramática. ¿Qué son los ismos? Son corrientes, son filosofías, son creencias. Los ismos, hay más de 100 ismos que se subdividen en la religión, en la política, en el arte, en el deporte. ¿Se acuerdan que habíamos visto algunos ejemplos de eso? Ideologías, creencias, que tienen como característica una filosofía o una creencia o fundamentos que intentan proponer como una alternativa a otros ismos. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Superar, mejorar, compiten, intentan ganar adeptos, tienen un mensaje. Los ismos proponen un mensaje, una ideología. Tratan de ganar a gente que siga esa corriente y de esa manera desplazan a otros ismos. Algunos no los desplazan ni los rechazan totalmente, los acomodan. Vamos a ver, inclusive hay prácticas. Cuando hablamos del proselitismo, ¿qué es el proselitismo? Cuando hablamos de ganar adeptos, ¿no? De conquistar a otros con aquello que nosotros proclamamos. Si vamos al caso, estas características que tienen los ismos también se aplicarían al cristianismo o a la fe en Cristo, porque los que creemos en el Señor, ¿qué intentamos hacer? Ganar almas para Cristo. Tenemos un mensaje que dar, tenemos propuestas,
Tenemos algo que compartir y queremos que los demás también tengan nuestra misma creencia. Si vamos a este tipo de definiciones y características, sí, tienen razón aquellos que dicen que somos unismo, que el cristiano pertenece a unismo, porque coinciden las características. Pero también la semana pasada decíamos que el cristianismo no merece estar en la categoría de los ismos, porque es distinto. El cristianismo, sí, para la definición general y natural, puede llegar a ponerse dentro de la categoría de ismo. Pero para nosotros, cuando conocemos lo que significa la fe en Jesucristo, es totalmente distinto. Ya porque nuestra creencia o el estilo de vida que nosotros integramos, porque creemos en eso, no tiene un origen humano. ¿De dónde proviene nuestra fe? ¿De la ideología de algún líder, de algún revolucionario, de algún sabio? ¿De dónde proviene? El origen de nuestra fe viene de parte de Dios. El mensaje que nosotros damos no puede acomodarse a la misma altura de las filosofías humanas, del pensamiento del hombre, de los sabios que tuvo la humanidad. Sí, fueron hombres reconocidos, grandes filósofos, personajes que marcaron una época, pero son humanos. Nosotros creemos en un mensaje que proviene del cielo, que viene de parte de Dios. Y nuestra creencia no está sustentada en argumentos racionales, sino en la fe. Y la fe no puede equipararse a un razonamiento natural, aunque la fe sí se la puede entender. Podemos comprender el mensaje de la fe, pero no es algo que tiene origen en el razonamiento humano, viene de parte de Dios. El mensaje de la buena noticia de salvación tiene un diseño divino desde la eternidad. Dios no fue influido por ninguna filosofía, porque antes de Dios no existía nada ni nadie. Dios no es influido por ninguna corriente humana. Por eso el mensaje que tiene la Iglesia es un mensaje único que no se puede equiparar a ninguna otra filosofía. Por eso digo que me cuesta aceptar mi fe en Jesucristo como un ismo más, que también está expuesto a que aparezca otro ismo que lo desplace, porque no va a haber ningún otro ismo que pueda desplazar la fe en Jesucristo. Al contrario, nosotros creemos por la palabra que los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Y al final de los tiempos, toda rodilla se doblará. ¿Se acuerdan de ese texto? Toda ideología también se va a doblar. Todo pensamiento humano va a terminar rendido a la sabiduría de Dios, al poder de Dios, a la obra de Cristo. El plan de salvación para la humanidad es un plan perfecto, por eso nunca va a poder ser destruido, nunca va a poder ser marginado por ninguna otra filosofía. ¿O acaso no se vino cumpliendo esto a lo largo de la historia? ¿Cuántas veces se quiso desplazar, distorsionar, destruir el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces se quemaron ejemplares de la Biblia a lo largo de la historia? Todavía se sigue haciendo en países islámicos, en la India, en países comunistas. Si te agarran con un ejemplar de la Biblia, con una hoja de la Biblia, en un país de este tipo, en China, contábamos la otra vez una anécdota, no sé si acá, no sé dónde, no sé en qué, ya no sé en dónde estoy, sobre un testimonio de un ministro que fue a la China a predicar a un grupo de pastores que están sirviendo al Señor de manera clandestina. Sin embargo, la China es el lugar en donde la iglesia cristiana crece junto con la India y con África. Son los lugares en donde el Evangelio crece
más que en cualquier otro lado. Y son perseguidos. Y si los agarran con una hoja de la Biblia, no con una Biblia, con una hoja. En la China, 3 años preso. Y se la tienen que aprender de memoria. Y después que se la aprenden de memoria, ¿qué hacen? ¿Por qué? Porque si lo llegan a agarrar con una hoja de la Biblia, otros 3 años más. Sin embargo, ellos arriesgan su vida por causa de su fe. Es tremendo, ¿no? Tendríamos que... Bueno, este pastor contaba que esta gente le pedía al final que orara por ellos, y cuando él se había enterado de cómo llegaron a ese lugar, lo que pasaron para llegar a ese lugar, viajando tantos kilómetros, incómodos, en un lugar donde no había sillas, donde no había aire acondicionado, donde no había ninguna comodidad, se encerraron en ese lugar para recibir la administración, la enseñanza, y después que terminaron, justamente, bueno, piden eso, que el pastor ore por ellos. Y el pastor cuando se entera les dice, no, mejor dicho, sí, iba a orar. Pero ustedes son los que tienen que orar por nosotros. Y entonces él dice, yo vengo de un país en donde la gente vive a 2 cuadras de la iglesia y si no tienen ganas no van. Ustedes hicieron cientos de kilómetros para venir acá viajando incómodos. Si en la iglesia no hay aire acondicionado o calefacción en invierno, no van, no vienen, se quedan en sus casas. Y ustedes vinieron acá con la incomodidad de no tener dónde sentarse, de no tener calefacción o aire acondicionado, igual vinieron. En cada casa de Estados Unidos hay por lo menos 2 Biblias. Y nadie la lee. Y ustedes arriesgan sus vidas por una hoja de la palabra de Dios. Ustedes tienen que orar por nosotros. Interesante, ¿no? Qué desafío, qué ejemplo. Bueno, no sé cómo llegamos acá, pero bueno, vamos a tratar de volver. Pero tiene que ver con que la fe en Jesucristo va más allá de cualquier filosofía humana. ¿Quién puede arriesgarse de tal manera por la fe en alguien que murió en una cruz? Tiene que ser algo sobrenatural, no hay otra explicación. Por eso el Evangelio de Salvación es un Evangelio de poder. Cambia la vida de las personas, fortalece a esas personas, le da una fuerza que no puede provenir de ninguna otra filosofía, si no es algo que provenga del cielo. Por eso no podemos equiparar la fe en Jesucristo con un ismo más, con una ideología humana más. Es totalmente distinta y superior a cualquier filosofía humana. Y terminábamos hablando del concepto de híbrido, ¿o no? Llegamos al relativismo. Bueno, terminamos con lo que significa híbrido y habíamos empezado entonces con el punto 2, algunos ismos que confrontan con la fe cristiana. Empezamos con el ateísmo, que significa alguien que no tiene Dios, que no acepta a Dios, que no quiere saber nada con Dios, las características que tiene el ateísmo. Después pasamos al materialismo. ¿En qué cree el materialismo? En lo que ve, en lo que deriva de la materia. Aún la conciencia humana para el materialismo deriva de la materia, y veíamos que cómo eso confronta contra la enseñanza bíblica, ¿no? Y llegamos al relativismo, punto C, pero no lo terminamos. Algo, no lo vimos todo, pero por lo menos definimos algo. En la definición dice que el relativismo no existen verdades absolutas y que la validez de las creencias y perspectivas depende del individuo, la cultura o el contexto en el que surge. Este enfoque enfatiza que cada punto de vista tiene legitimidad
y que ningún sistema de creencias debe priorizarse sobre otro. El relativismo se considera una herejía en el cristianismo porque socava la creencia de que Dios ha revelado la verdad absoluta a través de las Escrituras y Jesucristo. Desafía la autoridad de la Biblia, la naturaleza inmutable de la ley moral de Dios y las afirmaciones exclusivas del Evangelio cristiano. Vos crees en Dios, crees en la Biblia, es lo que vos crees. Es tu verdad. Y bueno, si a vos te sirve, está bien. ¿Nunca escuchamos este tipo de afirmación? ¿No nos dijeron alguna vez? Bueno, vos déjame con lo mío. Yo creo en lo que yo creo, vos crees en... ¿Te hace bien? Bueno, pero a mí déjame con mi verdad. Bueno, este tipo de pensamiento es una línea que se viene bajando desde siglos. Y después lo vamos a ver en el secularismo también. ¿La Biblia habla de este problema del secularismo? Tiene que ver con algo que existió desde siempre. Y bueno, ahí teníamos en el punto 1 el caso de Jueces, capítulo 21. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía... A mí esto me parece bien, lo hago. ¿A vos te parece bien otra cosa? Hacelo a tu manera, como te dé la gana. Y así le fue. Así le fue a Israel. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Proverbios 14. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Parece que está derecho. Me va a ir bien, ¿te parece? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Isaías 5, 20 y 21. Ya desde el Antiguo Testamento vemos que el pensamiento humano deriva en estas cuestiones, ¿no? Mejor dicho, va a la deriva en estas cuestiones. Tiene este tipo de razonamientos. Y la Biblia habla al respecto y también dice que hay verdades absolutas. Para el relativismo no hay verdades absolutas. Cada uno puede vivir la vida como quiera y creer lo que quiera, porque todo es relativo. La fe cristiana no se sustenta en verdades relativas, sino en verdades absolutas. Veíamos estos ejemplos también, ¿no? Leímos estos pasajes. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Yo soy el camino. No da ninguna posibilidad a que exista otra alternativa. Yo soy el camino. Eso es una verdad absoluta, como el resto de los textos, que ya lo hemos leído. Consejos bíblicos prácticos para combatir el relativismo. ¿Llegamos ahí? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de otras sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie nos engañe por medio de filosofías, de otros sismos, de otras corrientes de pensamiento. Cuidado, que nadie nos engañe con filosofías y huecas sutilezas. Hoy en día el cristianismo está invadido por huecas sutilezas que como decíamos al principio, si no tenemos la unción del Santo, si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, podemos ser engañados sutilmente por una filosofía humana que puede parecer de Dios. No sé si recuerdan que también como ejemplo poníamos el pensamiento positivo, la confesión positiva. Yo declaro, yo decreto, yo confieso. Ya vamos a avanzar un poquito más adelante con eso, pero tiene que ver con esas huecas sutilezas que andan a la vuelta.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Colosenses 10:5. Es un consejo, estamos dentro del punto 2, consejos bíblicos prácticos. ¿Cuál es el consejo que se nos da según estos versículos, según este último versículo? ¿Se acuerdan del pasaje ese de Pedro? Que tenemos que estar preparados, siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y templanza. Y se agrega, yo tiendo a olvidarme a veces de esa parte del versículo. Pero dice, con mansedumbre y templanza, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar preparados para eso y por lo tanto preparados para derribar. ¿Derribar qué? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que estar preparados para eso. Tenemos respuesta, tenemos un mensaje, como decíamos hace un rato. Nuestro mensaje es superador y superior a los mensajes del mundo, ¿o no? La palabra de Dios no tiene respuestas para todas las necesidades del ser humano, especialmente la más importante, para su eternidad. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros acá estamos citando algunos ejemplos de ismos. Ateísmo, relativismo, secularismo. Bueno, como les decía, hay un montón. Podemos agregar, no sé, el gnosticismo, el agnosticismo, todas las variantes de ismos que hay. Bueno, no nos alcanzaría el tiempo para estudiarlos a fondo, pero es un desafío interesante porque habla de la historia del pensamiento humano. Y cómo a lo largo del tiempo fue mutando, fue variando. Bueno, ya veremos algún ejemplo más mientras lo vamos a tocar por arriba. No se asusten, no nos vamos a dedicar a estudiar filosofía, ni los sismos, ni todos los sismos que hay en la historia. Pero es importante conocer algunos fundamentos porque ahí encontramos la explicación a por qué el mundo está como está. Y decíamos que un poco la propuesta, la idea, el motivo de estudiar esto es para que podamos estar en condiciones de discernir, de darnos cuenta por qué el mundo está como está, por qué el mundo llegó a este estado, por qué la vida del hombre pasa por el consumismo. Ahí tenemos otro ismo. ¿Por qué la vida del hombre pasa por ahí? ¿Por qué el hombre se siente realizado cuando gasta, cuando compra, cuando acumula? Hablamos algo de esto acerca del materialismo, ¿se acuerdan? ¿Por qué el mundo es materialista o el ser humano es materialista? Hay una razón, hay un origen. ¿Cómo enfrentar ese problema? ¿Tenemos respuesta para el materialismo? Tenemos. Pero es importante que justamente nosotros nos preparemos no solo en el conocimiento bíblico, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar esos argumentos. Pero es necesario que primero nosotros llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Y acá es donde me gustaría que juntos podamos ministrarnos en esta noche. ¿Estamos dispuestos a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo? Seguramente la respuesta sería sí, yo quiero llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Pero eso demanda un esfuerzo, demanda una decisión importante. Yo sé que algunos hoy no están porque ya con lo que estuvieron en las primeras 2 elecciones, dicen, no, esto no es para mí. No, yo no quiero esto, yo quiero otra cosa, yo quiero poder, yo quiero cañita voladora. Yo también.
quiero eso. Pero soy consciente que para poder experimentar y vivir en el poder del Espíritu Santo, tengo que dejar que el Espíritu Santo gobierne mis pensamientos. Ricardo, la canita voladora baja rápido. Bueno, pero es linda, saca chispa. Tiene fuego de colores. No, por un ratito disfrutamos de eso, ¿no? Pero nos conformamos con eso y nos perdemos de todo lo que Dios tiene de nuevo para nosotros. El cristianismo de hoy está siendo invadido por la filosofía relativista. Se la tolera, se la acepta y hasta se la enseña. Hay ejemplos en la Biblia de congregaciones que fueron invadidas por este tipo de corrientes, y tenemos el ejemplo ahí en el Apocalipsis. ¿Se acuerdan las cartas a las iglesias de Apocalipsis? Iglesia de Pérgamo y Tiatira, ahí andaban las doctrinas de Balaam, los Nicolaitas y Jezabel. Apocalipsis 2, 12 al 22. ¿Se animan a leer ese pasaje? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, desde donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sí? Hasta el 22. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Impresionante, ¿no? Estamos hablando de congregaciones cristianas y que dentro de esas congregaciones se toleraba, se aceptaba que las costumbres del mundo pagano se mantuvieran como una práctica dentro de la congregación. Ahí aparece la doctrina de Balaam, de los Nicolaitas y de Jezabel. Cuando estudiamos esto en lo que el Espíritu dice a las iglesias, nos damos cuenta de la fuerte influencia del contexto de ese momento sobre la iglesia y cómo dentro de la iglesia había enseñanza que justificaba esos pecados, la prostitución, el comer de los sacrificados a los ídolos, con sofismas de la filosofía griega, con argumentos que se daban como una especie de receta para que después de practicar ciertos ritos de purificación pudieran volver a la comunión después de haber participado de todo eso. No te hagas problema.
El cuerpo es débil, es malo, la materia es mala, lo que hay que cultivar es el espíritu. Dale de vez en cuando un gusto al cuerpo, total, no importa, no pasa nada. Y aparte, bueno, tenés estos ritos de purificación que podés hacer para después volver a la comunión. Sea en las prácticas que se daban en las orgías, en los templos donde se practicaba la prostitución, o a comer de aquello que se sacrificaba a los ídolos. Y lo que se sacrifica a los ídolos, ¿a quién se sacrifica? A los demonios. No importa. Vos comés. ¿Lo sacrificaste vos a ese animal? ¿O lo sacrificó tu amo, tu patrón? ¿Te invitó a comer de eso? No importa, porque vos no lo sacrificaste, lo sacrificó él. Así que come sin problema. Bueno, y argumentos de ese tipo. Ciertos días de purificación, de lavamientos, de ayunos, porque los ayunos se usaban también en el mundo pagano. El ayuno era una práctica pagana. Y se usaba, entre otras cosas, como rito de purificación. Y después de un tiempo, ya volvían a la comunión. Estamos hablando del primer siglo, pero también en el siglo XXI existen ciertos razonamientos y pensamientos que se esgrimen buscando la autojustificación de nuestros pecados, absteniéndonos por ahí de participar de la cena un tiempo. El pastor me va a disciplinar un tiempo, pero paso el tiempo de la disciplina y vuelvo otra vez y recupero mi ministerio. Total, si el Señor es amor y perdona mis pecados, voy al confesionario, cumplo con la penitencia y ya vuelvo otra vez a participar de la mesa. ¿Se van dando cuenta de cómo hoy sobrevive este tipo de sofismas? Que no es que, como en la antigüedad, los sofistas que hacían. En las plazas vendían sus consejos. ¿Qué consejo necesitas para dejar tu conciencia tranquila? Y bueno, tuve que comer de esto, o bueno, fue la fiesta en el templo de Artemisa y bueno, me tiré una canita al aire. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, el cuerpo no importa. De vez en cuando hay que darse algún gustito. Hoy en día no lo hace la Iglesia Católica con el tema de la Pachamama, con A eso vamos. Eugenio, con toda la... Bueno, a eso vamos. Cuando hablemos del sincretismo, vamos a hablar de eso también. Pero me estoy refiriendo a cuestiones que tienen que ver con nuestra vida espiritual como individuos, como miembros de la Iglesia. Esto que yo estoy planteando no es algo ajeno a nosotros. Pasa dentro de la congregación. Y uno piensa que, bueno, que cumpliendo con ciertas cosas puedo después retomar sin problema. Pero nosotros sabemos que si no hay arrepentimiento genuino, no hay perdón de pecado. No podemos jugar con la gracia de Dios. Pero para llegar a ese tipo de razonamiento yo tengo que conocer lo que dice la palabra. Por eso uno tiembla o le duele el hecho de ver que muchos con años en la iglesia no se interesan, no les importa, porque como Dios es amor, ¿para qué estudiar tanto? ¿Para qué saber lo que dice la Biblia? Pero en el discipulado lo más básico es esto, el arrepentimiento para perdón de pecados, es fundamental. Bueno, seguimos en el párrafo de abajo, dice: el cristianismo de hoy está siendo invadido por la filosofía relativista, se la tolera, se la acepta, hasta se la enseña. Y ahí aparece la iglesia de Pérgamo, Tiatira, los Nicolaitas, Jezabel. El caso de Jezabel es terrible, ¿no? Bueno, pero vamos a dejarla para otro día. Pero, ¿qué pasa en una iglesia que cae en este engaño, en este tipo de prácticas? Porque el mensaje del Señor al ángel de Tiatira es tremendo, ¿no?
Y aparte advierte sobre las consecuencias. ¿Qué le dice a Jezabel? ¿Qué dice de Jezabel? Que le dio tiempo para arrepentirse, pero no quiso. No quiso arrepentirse. No solo ella, sino los que con ella practicaban el pecado, hasta sus hijos, hay juicio de muerte. Habla de enfermedad en la iglesia, de muerte. ¿No nos toca a nosotros también esto? A veces nos preguntamos, ¿por qué en la iglesia hay tantos enfermos? ¿Por qué hay muerte? Si estaba tan bien el mes pasado. Y bueno, el Señor sabe por qué. Claro que el Señor sabe. ¿Por qué el apóstol Pablo, cuando le escribía a los Corintios, les advertía de participar indignamente de la mesa del Señor? ¿Y qué les advierte si participan indignamente, si participan en pecado? Juicio come y bebe para sí. Por eso hay tantos enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿No está hablando también de lo que pasó con Tiatira? ¿O de lo que pasa con Tiatira en el mensaje del Señor en Apocalipsis? Cuidado, no podemos jugar con la gracia de Dios. Sí, Dios es amor y nos recibe y nos perdona cuando llegamos a Él arrepentidos. Pero no juguemos con fuego, ¿eh? No pensemos que siempre Dios nos va a perdonar porque Él es misericordioso. Sí, es misericordioso. Pero tenemos que luchar contra el pecado. No resignarnos a que porque somos pecadores siempre vamos a ser así. No, vamos a ser así si queremos ser así. Pero ahí, cuidado, porque lo que vemos en la palabra de Dios es juicio. Cuidado con los sofismas del siglo XXI que siguen utilizando pasajes bíblicos para modificar o distorsionar los fundamentos de la fe enseñada por los apóstoles del Señor. Efesios 2:20 habla del fundamento apostólico, de la doctrina. Segunda Tesalonicenses 2:15. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Hoy en día es toda una aventura, un desafío. Es casi imposible retener la doctrina. Espero que cambie, que podamos retener aquello que nuestros padres nos han enseñado, los siervos de Dios nos han ministrado, pagando el precio de predicar, de enseñar el Evangelio de Jesucristo, que está en la Biblia, no que viene de otros sismos o de otras influencias. De ahí justamente la hibridez. Y es lo que está pasando en este tiempo. La doctrina fundamental, los fundamentos de nuestra fe, están siendo invadidos por otras corrientes y nosotros lo agregamos. Es como que lo hacemos formar parte de nuestra fe, a algo que no tiene nada que ver con la fe. ¿Se va entendiendo más o menos lo que es la hibridación espiritual? Y lo que tiene que ver también, vamos a ver más adelante, lo que es el sincretismo. No es lo mismo el sincretismo que la hibridación. Es parecido, pero ya vamos a ver qué es el sincretismo, que es otra cosa que tiene que ver con la cultura. ¿Prestaron atención a la imagen de la carátula? ¿Al pececito? ¿Qué simboliza el pez? El cristianismo. Y dentro del pez, ¿qué imágenes aparecen? El hipismo, el hinduismo, pero hay un símbolo ahí. El marinismo es el comunismo. Parece la bandera de Turquía. Sé que de los marinos es el timón ese. No, eso es el budismo, eso tiene que ver con el budismo. Lo que está al lado
Es una letra griega, psi, que tiene que ver con la psicología. Psicologismo. El psicologismo. Y abajo, en el centro, hay una cruz pequeña con una espiral, con un fuji de rayo, el espiralismo. ¿Alguien reconoce ese símbolo? Bueno, ese es uno de los símbolos de la Pachamama. Bueno, puede ser, sí. Pero está relacionado con algo que los antiguos habitantes de América, desde Centroamérica para abajo, tenían como culto la adoración a la tierra, la madre tierra, Pachamama. Voy a ver si la semana que viene consigo una imagen de algo que pasó hace pocos días en el Vaticano, pero tiene que ver con una noticia que corresponde al papado anterior de Francisco, en una reunión en el Vaticano entre varios líderes dentro de la jerarquía católica, practicando una especie de rito en donde en una mesa como esta había una especie de fuente y una escultura en el medio que correspondía a la Pachamama. Era la imagen de una mujer embarazada dando a luz, o como por dar a luz, y se la llevó para practicar una especie de rito en donde participó la jerarquía católica. Tiene que ver esto con el sincretismo, a eso voy cuando citaba el ejemplo del sincretismo. ¿Por qué? Porque cuando se dio la conquista de América y llegó la cruz y la espada en las carabelas, el catolicismo en ese momento, para ganar el favor de las comunidades que vivían en América en ese momento, tranza, negocia, porque de esa manera, haciendo proselitismo, lograba ciertos convenios. Ustedes vengan a nuestras misas, ustedes vengan a nuestros servicios, participen de nuestra fe y nosotros vamos a tolerar que ustedes mantengan sus creencias. Y de esa manera, eso tiene que ver con el sincretismo, en donde negociaban. Pero no solo pasó en la conquista de América, pasó cuando, después de la caída del Imperio Romano, la Iglesia también hace lo mismo en las naciones nórdicas de Europa, transando con el árbol, con las creencias de las comunidades del norte, con los celtas. Y hasta el día de hoy se mantienen tradiciones y costumbres y festividades y fechas que se mezclan con la fe cristiana y se toleran ciertos cultos a la muerte, por ejemplo. ¿No lo estamos viviendo nosotros en nuestra comunidad hoy? Bueno, vamos a hablar más en detalle sobre eso más adelante, cuando lleguemos a estos ejemplos, ¿no? Pero decía que esto tiene que ver con el sincretismo, de que no importa, como todo es relativo, como todo vale, si vos crees en eso, mantenelo, no hay problema. Yo acepto lo que vos crees, vos aceptás lo que yo te predico. Peligroso, muy peligroso. El nuevo Papa, cuando se enteró de eso, prohibió ese tipo de ritos en la Iglesia Católica y dijo que la Pachamama o que la adoración a la tierra no es algo que Dios avala. La naturaleza, la tierra, es un regalo de Dios, es un don que Dios nos dio para que nosotros cuidemos. El único que merece ser adorado es Dios. ¡Pua! Se animó a decir eso. Yo digo, bueno, hay que ver cuánto dura si sigue con esto. Aquí en Argentina. Y otra cosa que se descubrió en el Vaticano, en la oficina de Francisco, es una escultura hecha en madera de un Judas
ahorcado, o sea, dentro de la imagen estaba el árbol, la soga, Judas que se ahorcó, y Jesús bajándolo del árbol y sacándole la soga. Qué misericordioso, ¿no? Qué imagen llena de misericordia. Pero ¿se dan cuenta de lo que hay detrás de esa escultura? ¿Qué mensaje está dando? Podemos equivocarnos. Si ustedes prestan atención, de diferentes maneras, a través de diferentes canales, se está bajando una línea sobre lo que a veces hablamos del universalismo. Hasta Judas se va a salvar. Porque pobre Judas, él tuvo que cumplir algo que Dios organizó en la eternidad. Ya estaba profetizado esa entrega, esa traición. Judas no tuvo la culpa, tuvo que cumplir con ese plan de Dios. Por lo tanto, Dios va a tener misericordia y por eso Jesús lo baja de la cruz como si fuera una acción de misericordia y de justificación. Hay series sobre la vida de Jesús en donde cuando uno ve cómo era Judas, dice, este era macanudo, este Judas, pobrecito. Él fue engañado, él tenía otra expectativa y como no se cumplió su expectativa, bueno, ¿qué le va a hacer? Esto está bajando también dentro de la iglesia de hoy, en donde ya no hace falta ni siquiera predicar el Evangelio, porque los que se van a salvar, se van a salvar. Hablamos de la doctrina de la hipergracia, hablamos de esto el universalismo, hablamos de los judaizantes dentro del cristianismo, la influencia de las corrientes judaizantes que intentan imponer el legalismo judío en la iglesia cristiana y está creciendo mucho en Argentina. Ya a Jesús no se lo llama más Jesús. ¿Cómo hay que llamarlo? Yeshua, Hamashiach. Y ya no hay que tocar instrumentos criollos, hay que tocar todo instrumentos sofari, todo. Bueno, esos son detalles, no importa eso. Calvinismo también. El hipercalvinismo, las doctrinas de la hipergracia. Y podemos seguir haciendo una lista, que la vamos a hablar, porque está sucediendo hoy en nuestro país y en este tiempo. ¿Es interesante o no esto? Bueno, ¿se dan cuenta qué sutil es el asunto? Y por qué es importante que estemos preparados para dar nuestra opinión, nuestro mensaje. ¿En qué creemos nosotros? Porque va a venir gente que va a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Y ustedes creen en esto? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Bueno, ya estamos llegando a la hora de concluir. Pero por lo menos vamos a plantear el punto D. Punto D. Secularismo. El secularismo prioriza el razonamiento humano y excluye la fe religiosa de la vida pública. Promueve la idea de que las creencias religiosas deben ser un asunto privado y no deben influir en la educación, la política ni la cultura. En apariencia, promueve la libertad religiosa, pero indirectamente favorece el ateísmo. A diferencia del secularismo, la cosmovisión cristiana afirma la existencia de una realidad trascendente y sobrenatural. Como cristianos, creemos en un Dios personal que creó y sostiene el universo. La fe cristiana considera que tanto la dimensión natural como la sobrenatural nos ayuda a comprender la creación del universo y el propósito de la existencia. La cosmovisión cristiana afirma que los valores morales se basan en el carácter de Dios, lo que significa que el bien y el mal no son subjetivos ni culturalmente relativos, sino universales y arraigados en la naturaleza de Dios. Génesis 1:27. Por lo tanto, creemos que la palabra de Dios provee todas las verdades morales que se aplican a todas las personas de todas las culturas. 2 amenes hubo. ¿Podemos decir amén a esto? Amén. Es importante porque vivimos en un mundo dominado por el secularismo y cada vez más.
Algo hablábamos, creo, la semana pasada sobre las leyes que se están redactando utilizando el relativismo y el secularismo también. Especialmente hablábamos de las leyes sobre la educación, en donde no se promueve nada que tenga que ver con Dios, ni con la fe. Eso se tiene que practicar en la intimidad. No se puede imponer al país, de las diferentes creencias que pueda haber en un país, tu creencia. Eso guárdatelo para vos. El secularismo es interesante entenderlo porque en la Biblia se habla del mundo secular. La palabra, bueno, vamos a verlo la semana que viene, en profundidad. Pero presten atención a esta definición, repásenla, porque originalmente en nuestro país basó sus leyes. Si uno recuerda el preámbulo de la Constitución, a mí me lo enseñaron y me lo impusieron de memoria. ¿Cuánto? ¿A todo de memoria? Bueno, por lo menos nuestra generación ya tenía que aprender de memoria, ¿no? Los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso Federal Constituyente por voluntad y elección. Bueno, todo lo que es el preámbulo. Pero ¿cómo termina? ¿Se acuerdan cómo termina? Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. O sea que las leyes del país, según el preámbulo, se tuvieron que haber redactado invocando la protección de Dios y reconociendo que Dios es la fuente de toda razón y justicia. Yo estoy seguro que nuestros cráneos que tenemos como legisladores no se dieron cuenta de lo que dice el preámbulo, porque el juramento lo hacen sobre lo del Evangelio. Cada vez menos. Hoy creo que un 20% Sí. nos va a poner la mano en lo demás. Cada vez menos. Ya no. Y seguramente en algún momento alguien va a proponer anular el preámbulo de la Constitución o por lo menos sacar el final. Sí, seguro. ¿Por qué? Porque el secularismo apunta a eso, a sacar a Dios del medio de todo lo que tiene que ver con las leyes y la justicia de un país en donde hay diversidad de religiones. Por lo tanto, nadie puede imponer la suya. Sin embargo, en nuestro preámbulo, Dios es reconocido como fuente de toda razón y la justicia de la Argentina, las leyes, ¿reflejan la justicia de Dios? Por eso no se dieron cuenta todavía, pero cuando se den cuenta van a encontrar la contradicción en el mismo preámbulo de la Constitución con lo que se está haciendo en la actualidad. Porque si se legisla a favor del aborto, no se está invocando ni se está obedeciendo la justicia de Dios. Matrimonio igualitario, eutanasia, no sé, podemos nombrar un montón de leyes que ya en otros países están vigentes, todavía acá no, pero tiene que ver con el mundo en el que vivimos, en donde todos estos sismos que estábamos viendo que se dieron a través de la historia, del pensamiento de la humanidad, han ejercido y están ejerciendo su influencia. O sea, que el que quiera negarlo, decir, no, a mí eso no me interesa, lamentablemente en algún momento le va a interesar porque va a ser víctima de la influencia de estos sismos que tienen que ver con las estrategias del diablo. Entonces, si yo conozco eso, me tengo que preparar para que en el nombre de Jesús lo resista. Yo no voy a hacer lo que vos pensás porque eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Seguimos la semana que viene? ¿Podemos orar para que nuestra mente se predisponga a obedecer, a someterse a Cristo, a la obediencia a Cristo? Aunque quizás no nos guste o nos cueste trabajo o arruine mi comodidad y atente contra mi pereza intelectual. No, otra vez estudiar, meterme en la escuela. No es eso.
es prepararnos para que Dios nos pueda usar. En un mundo cada vez más secular, nosotros tenemos un mensaje eterno, verdades absolutas, que tenemos que conocer, que tenemos que esgrimir, porque es palabra de Dios. ¿Oramos? Nos ponemos de pie y nos tomamos de las manos, ponemos la mano en el hombro de nuestro hermano.